El Gobierno Nacional no extendería el congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos. Este decreto tiene vigencia hasta el 31 de marzo. Esto quiere decir que ya la obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP está en vigencia. Ojo, porque esto significa también que los propietarios que no estén inscriptos, que no inscriban sus contratos en AFIP, podrían llegar a ser multados y también les va a prohibir o no van a tener el derecho de hacer un juicio por desalojo. Así que mucha atención con todo lo que se viene. Pero también es importante acá cuál va a ser la situación de todos los inquilinos. Aquí en Zapala hay muchas situaciones y por eso nosotros pedimos dialogar con Alejandro Lezana, que es el referente de inquilinos de zona centro, y nos va a contar cuál es la situación que se vive actualmente. Están esperando, obviamente, que en este mes de marzo se pueda resolver algo para que no los encuentre el mes de abril con una situación que seguramente va a ser muy angustiante para muchos. Ojalá que esto pueda encontrar una salida que sea beneficiosa para ambas partes, tanto para los propietarios como para los inquilinos. Y cuando hablamos de inquilinos, hablamos de inquilinos de viviendas y también de edificios comerciales. Así que son dos situaciones distintas, pero en este caso, según mi punto de vista, por ahí es la situación que más preocupa, es la de la vivienda, de aquel inquilino que necesita una casa, que necesita un techo digno para vivir y para darle a sus hijos un buen lugar donde crecer. Entonces, ¿preocupa? Sí, muchísimo. Vamos a escucharlo, Alejandro. La verdad que queríamos que nos cuentes un poquito en detalle sobre este congelamiento de valores de alquileres y desalojos que se dio en plena pandemia como, digamos, para paliar la situación de cada uno de los inquilinos. Es un decreto que tenía vigencia hasta el 31 de marzo, pero autoridades nacionales no estarían prorrogando este decreto. Obviamente los inquilinos se ven afectados. ¿Ya presentaron algunas medidas? ¿Cómo están trabajando en esto? Sí, bien. Hasta el 31 de marzo está en vigencia. Se ha dejado entrever en declaraciones que por ahí se ha hecho por parte del Gobierno Nacional, en que no se extendería, no se está evaluando la posibilidad de extenderlo, si bien desde la Federación, la semana pasada tuvimos una reunión con todas las organizaciones de las distintas provincias para presentarle al Gobierno Nacional, no solamente expresar la preocupación de que no se extiende y más en las condiciones que no están dadas aún para poder afrontar la situación. No se ha terminado la pandemia, no está todavía en proceso. Se le presentó la preocupación y el pedido de extensión. Nosotros en su momento, antes que se extienda hasta ahora el 31, se les había planteado que sea hasta julio o septiembre, previendo justamente el proceso que iba a llevar en cuanto a la vacunación y poder evidenciar un fin de este lamentable hecho de la pandemia. Aún no tenemos una respuesta oficial, si bien no está dada la última palabra por parte del Gobierno Nacional. Queremos ser optimistas, pero la preocupación está aumentando cada día más porque también en este tiempo han aumentado también no solamente los aumentos y el no respeto del decreto y de la ley que desde el 1 de julio está en vigencia del año pasado, sino también el pedido de las propiedades. Ale, contanos cómo es la situación del inquilino que viene desde marzo paliando esta situación, tratando de negociar con quien sea dueño del alquiler. ¿Cómo lo vienen llevando? Porque digamos que seguramente hubo alguna familia que no pudo pagar, se atrasó con los meses. ¿Cuál es la negociación que se da en este caso? Y la situación es muy compleja, angustiante, preocupante para toda la familia. Porque se va acumulando deuda, ¿no? Y se ha ido acumulando, en el mejor de los casos, deben 2 meses o 1 mes, o solamente el porcentual a diferencia de lo que había un aumento, porque en el caso de que habían contratos ya pactados anteriores al decreto, el inquilino o la inquilina que ya tenía ese contrato y ese compromiso de pago con ese aumento, de poder pagarlo, lo pudo pagar. En el caso que no, se les fue acumulando esa diferencia.
La verdad que estos tiempos, más este mes y lo que fue el mes pasado, hemos recibido muchísimas consultas, mucho más de lo que veníamos recibiendo a diario, con la complejidad esta de justamente que no están llegando a poder cumplir con ese compromiso, pagar el mes, y con la preocupación de dónde van a ir a parar ahora a partir de abril, porque se van a quedar con deudas y con imposibles también de poder ingresar a otro alquiler, con lo que conlleva ir a otra propiedad en cuanto al mes de depósito, el mes de alquiler. La verdad se va a poner, vamos a tener un abril bastante preocupante y angustiante para muchísimas millones de familias a nivel país. ¿Y cuál es la situación de los dueños de esos alquileres? Porque yo creo que la gran mayoría no tiene esos inmuebles declarados ante la AFIP. ¿Cómo hace para pedir el desalojo si no está registrado? ¿Lo puede hacer de todas maneras? No. A partir ahora del 1 de marzo entró en vigencia la reglamentación de AFIP, que prevé justamente registrar todos los alquileres, no solo los de viviendas, sino también los locales comerciales, o en el caso de lugares donde alquilan las tierras para agricultura o para lo que es siembra, también entra. Nosotros en particular velamos por los inquilinos más que nada de viviendas únicas y locales comerciales, pero en el caso de que quisiesen iniciar un proceso de desalojo, la justicia debe derivar el pedido inmediatamente a la AFIP para ver que esté informado. En caso contrario, primero el propietario va a tener que ordenar sus papeles también, porque esto es algo que viene sucediendo hace muchísimos años, no es nuevo, la evasión de impuestos que se lleva adelante por parte del sector inmobiliario, vamos a llamarle, que sí, para nuclearlos a todos. Si bien entendemos que hay distintas realidades de alquileres, de propietarios de alquileres, la verdad es que todos tienen que adecuarse no solo a la reglamentación, sino a la ley que está en vigencia, lo vuelvo a decir, desde el 1 de julio del año pasado. Esto pensando en que es una herramienta que le permite al inquilino poder contar con garantías, claro, una a la hora a favor, de alquilar. Sería. Una de ellas, por ejemplo, como un beneficio, en el caso de los que tengan impuesto a las ganancias, tengan que pagar, esa factura les va a permitir poder deducir anualmente lo que es el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Bien. Seguramente dentro de esta situación se dan distintos casos, ¿no? Del inquilino que por ahí se atrasó y ahora tiene que ponerse al día para poder quedarse. También aquel que alquila, que hace un contrato con ese inquilino, que tiene que cumplir con ese contrato. Ahora, cuando hablamos de esos contratos que son a 6 meses o un año, si ese contrato todavía está vigente, quien alquila lo tiene que seguir cumpliendo. En cuanto a las condiciones... Por más que el inquilino se haya atrasado. Las condiciones de pago sí. Ahora, esos contratos ya quedaron por fuera de la ley. Seguramente son anteriores no solamente al 1 de julio, sino estamos hablando ya de 2019, seguramente los más antiguos. Lo que hay que hacer es adecuarlo nuevamente según las cláusulas de ese contrato en base a la nueva ley. Para eso se ha confeccionado desde la Defensoría del Pueblo de Provincia de Buenos Aires y lo hemos tratado de difundir en todo el país, ese modelo de contrato que le va a permitir a ambas partes poder estar en el marco de la ley. Claro. Es realmente igual, estamos viendo, no hay un interés por parte del sector inmobiliario o de los propietarios o de algunas y otras inmobiliarias de aceptar estas nuevas reglas, si bien que no son reglas que vengan a quitarles derechos, sino a equilibrar la balanza. Nosotros lo hemos dicho en toda la pandemia, que es una herramienta que viene a equilibrar y para que el inquilino, en este caso que es el sector más vulnerable, pueda alquilar de forma más justa y forma más digna. Ese propietario tiene que estar dentro del marco de la ley. Si bien mañana, si no se renueva este decreto, la ley va a seguir estando vigente. Hay una lucha importante ahí, hay sectores políticos que avalan la propuesta que tiene la Cámara de Inmobiliarias o Inmobiliaria en derogar la ley y modificar algunos de esos artículos. Para eso también estamos pidiéndole a los inquilinos de que nos organicemos, que no estamos solos, ellos no están solos, hoy cuentan con una federación que los respalda para poder no permitir
que avancen estos proyectos que son netamente restrictivos y que quitan derechos que fueron logrados después de tanta lucha y después de tanto tiempo de búsqueda de consensos. En este caso, entonces, quienes alquilan y tienen un contrato pueden verse beneficiados o perjudicados al momento de pedir que se les desocupe el departamento o la casa. Digo, porque si no están en regla, están también en conflicto con AFIP. Pero si no tienen ese contrato, también estarían en problemas para poder seguir negociando con el inquilino, ¿no? Claro, sí, o sea, lo que se busca en esto justamente es poder siempre acercarse hacia lo que es el marco de la ley. Sabemos, y esto como por ahí lo repetí hace un ratito, no siempre estuvieron, de hecho la resistencia viene por la pérdida de privilegios que van a tener, por los cuales nunca estuvieron dentro de la ley. Entonces ahora, al querer accionar, inevitablemente van a tener que hacer lo que no hicieron en el pasado, que era pagar impuestos y regularizar y hacer contratos. Esto en caso de que se dé conflicto entre inquilino y propietario. Claro, tal cual. Porque si no, podría llegar a haber una negociación, digo. Y debería. Es decir, no estoy en regla, bueno, sí, te sigo alquilando, pero tratemos de acomodar para que me puedas pagar y yo te sigo alquilando. Siempre que haya voluntad, nosotros entendemos de que el diálogo como la primera herramienta para resolver un conflicto, pero para esto tiene que haber voluntad de las partes. Claro. Si bien la ley también prevé espacios de mediación que tienen que ser gratuitos para el inquilino, estamos teniendo dificultades porque, por ejemplo, tanto a nivel nacional como provincial y municipal no se están dando todavía las condiciones propiciando espacios de mediación que sean a cargo de las instituciones públicas. Claro. Si bien, por ejemplo, en el caso de Zapala, Neuquén Capital o Villa Langostura, teníamos esos espacios a través de la Defensoría del Pueblo, hoy en Zapala particularmente no contamos con esa institución, a lo que la preocupación aumenta, porque no tenemos hoy un espacio donde poder llevar adelante un proceso de mediación. Claro. Para no judicializar, porque ninguna duda que para ninguna de las partes es agradable, al contrario, es angustiante y es una pérdida no solamente de tiempo, sino de recursos, que más en este contexto de la pandemia que aún no finaliza y la crisis económica que ya traíamos, se va a ver muchísimo más dificultado llegar a ese momento. Entonces, la herramienta de la mediación es lo más valioso que hoy tenemos como para poder afrontar ese conflicto. No se está dando, estamos en eso también, pronto a presentar nuevamente por ahí de forma más formal en el municipio de Zapala, pero hacia el Consejo Deliberante de Zapala, pero así también en las otras localidades de la zona centro, para que las instituciones, o sea el gobierno municipal o el provincial, que por ahí son más cercanos a la gente, puedan propiciar esos espacios de mediación, entendiendo que es la única herramienta que hoy tenemos como cercana o de forma inmediata. Porque la verdad que también nosotros desde la Federación nuestra postura es poder llegar a resolver un conflicto de la mejor manera, buscando el punto de equilibrio entre las dos partes. Claro. Si bien velamos por los intereses de los inquilinos, entendemos que del otro lado también hay personas que viven o son empleados de estas grandes corporaciones inmobiliarias. Alejandro, otra situación que se da, y teniendo en cuenta esta ley que ahora los puede llegar a favorecer, ¿cómo se da el tema del aumento? Sabemos que hay lugares en los que el aumento es descabellado, teniendo en cuenta la situación o la crisis que hay actualmente, teniendo en cuenta que no todas las localidades tienen el mismo ingreso o los mismos recursos que otras localidades de la provincia, siempre hablando de una misma provincia, ¿no? Sí. Somos una misma provincia, pero con localidades que tienen realidades distintas. ¿Cómo se da este porcentaje de aumento en los alquileres? Ahora, según la nueva ley que está en vigencia, el aumento tiene que ser anual y en base a lo que es un índice que va emitiendo a diario el Banco Central, en relación a lo que es el RIPTE y el IPC. Entonces ya no puede quedar pactado en un contrato ni de palabra tampoco, por ejemplo, lo que se hacía antes, de que bueno, te voy a aumentar el 15 o el 20% de acá a 6 meses. Después de otros 6 meses te voy a aumentar el otro 15 o el otro 20%. Ahora hay que esperar, de hecho el contrato tiene que estar, nosotros en eso siempre motivamos a los inquilinos, a las inquilinas, que hagan contrato, así no esté sellado en principio por rentas, pero que esté hecho el acuerdo entre las partes y firmado,
para poder garantizar, por ejemplo, que el aumento, por ejemplo, en este caso, sea anual, que es lo que manifiesta la ley. Y en base a ese porcentual que lo va a decir el Banco Central como la institución hoy, como es el órgano de aplicación de ese aumento. Ya no se puede especular con que, bueno, yo te voy a aumentar X porcentaje. Tenemos que ver cuál va a ser ese porcentaje puntualmente al día que se va a dar el aumento después de un año de hecho del contrato. Bien. Vamos a decir el ejemplo, si fuese, por ejemplo, el mes pasado, debería haber sido no más de un 7 o un 8%, cosa que sabemos a ciencia cierta de que no está pasando. Por eso es que yo esto que decía de que no se respeta, no se quiere respetar y hay mucha resistencia en cuanto a esta ley. Porque claro, o sea, no permite ganar lo que venían ganando de forma excesiva, sino ahora lo que viene justamente la ley a plantear es ganar lo que corresponde en relación a índices. Claro. ¿Sí? No por una mera especulación por parte, vamos a decir, de un gobierno de turno que diga, bueno, no, que aumenten no más del 10%. No, va a ir en relación justamente a los salarios y a los precios de los productos de las canastas. Y a datos que los inquilinos pueden chequear tranquilamente. Tal cual, en desde la página página oficial del Banco Central, ellos tienen a diario emitido ese informe, donde es como si fuese la actualización a tiempo real de la moneda, tal cual tiene que estar el informe a diario del porcentual de la aplicación del aumento de ese alquiler. Bien. Bueno, y acá se podrían dar dos situaciones otra vez que serían complicadas. Digo, aquel propietario que no hace contrato, decir, bueno, te aumento cada 6 meses, este hecho se puede denunciar porque es una irregularidad. Por otro lado está la situación de decir, bueno, si no acatás esto, este arreglo en palabra, no te alquilo. Y está la necesidad del inquilino también y de tener que someterse quizás a algo que es ilegal. Se viene dando, nosotros no vamos a desconocer la realidad que estamos sufriendo los inquilinos, pero para eso es que también nosotros le hemos pedido, no solamente hemos luchado por esta nueva ley, sino también hemos exigido, le hemos pedido algo a los gobiernos, tanto el nacional como el provincial y municipal, de que se ocupen en cuanto al tema en particular, lo que es para un sector en particular de la sociedad. Claro. Y acá es donde se necesita el lugar para denunciar. Tal cual, un lugar físico donde poder hacerlo, si bien fuese la Defensoría del Pueblo, en los casos en los que exista, y si no, alguna otra área que permita con personal capacitado, de los cuales se los puede formar, porque de hecho hay donde poder formar a esas personas para llevar adelante esa mediación. O bien, también se les solicitó, fue una campaña oficial, como las que suelen hacer los gobiernos pues, desde el punto de vista publicitario, para publicitar esta nueva ley, porque en algunos casos nos hemos encontrado con que, bueno, tiran hasta lo que más pueden y después te dice el sector inmobiliario, bueno, es que yo desconocía que había una ley. Claro. Como un mecanismo de que, bueno, si pasa, pasa, y si no, bueno, me vuelvo. Bueno, para que eso no exista, tiene que haber una campaña oficial por parte del Estado, sea de la picardía niveles, argentina también, siempre está presente. ¿Cómo? La picardía argentina, siempre nunca está presente. Falta el que se quiera pasar de vivo. Pero por eso es que también a los municipios, a los gobiernos provinciales, le hemos pedido de que atiendan la solicitud de poder pensar juntos, de ser necesario. Nos hemos puesto a disposición en más de una oportunidad para cómo buscar una herramienta que les permita, no solamente a los inquilinos, sino también a los propietarios, porque también existen propietarios que están dentro de la ley y que se han visto afectados por algunas irresponsabilidades de alguno que otro inquilino. Entonces, para eso necesitamos un Estado presente. Y el Estado no debe ser solamente la responsabilidad de un gobierno nacional. Porque imagínate que tuviésemos que llevar adelante una mediación o la denuncia de una situación de estas y tenemos que trasladarnos 1.400 kilómetros, la verdad que sería imposible. Y lo agravante es que el conflicto, en el mejor de los casos, lo podemos resolver conversando. Claro. Pero han habido intentos, no solamente de desalojo y de amenazas, sino también violencia. Y eso es mucho más preocupante aún que no poder pagar el alquiler, porque que te estén amenazando, y más tenemos casos justamente, mira, haciendo hoy mención del día de reflexión como es hoy, tenemos muchas madres solteras que alquilan con sus hijos y los propietarios se abusan de su condición de varón para ir y apurarlas, vamos hablando mal y pronto, o amedrentar contra ellas, de que si no se van a ir a la calle. Entonces, si no te gustan estas condiciones, andate.
A lo que a nivel nacional nosotros hemos llevado adelante una campaña en todo lo que fue ahora febrero, en la que ante esa solicitud del propietario de si no te gusta andate, nosotros le respondemos, nosotros nos quedamos. Claro. Con el decreto, con las leyes y con la federación poniéndonos a disposición para que dejen de pasar ese tipo de irregularidades. Irregularidades que se dan más seguido cuando hablamos de alquileres de vivienda que de comercios, porque el comercio vos tenés que tener la inspección para poder funcionar, ¿no? Alejandro, para no extendernos mucho más, pero hay un tema vos mencionando esto de la violencia, las amenazas, hay algo que llama mucho la atención de aquellos que alquilan viviendas que te ponen sin niños y sin mascotas. Las mascotas lo podemos negociar, pero ¿qué familia no tiene un hijo? Es como discriminar también esa situación. ¿Cómo la viven ustedes y cómo podría cambiarse esa situación? Porque está bien, estás brindando un servicio y se te está pagando por eso. No podés privar que lleves a tus hijos a una vivienda digna. Cómo la vivimos de forma muy angustiante, ¿no? Es indignante mirándolo desde afuera. Y es netamente discriminatorio. No podemos permitir, y más hoy... ¿Se puede denunciar eso? Se puede denunciar. Ahora, lo que no hay es una reglamentación clara para aplicar en este sentido. Ahora, sí podemos decir que podemos denunciarle el caso en cuanto a lo que es discriminación. Ahora, va a requerir también de la voluntad, y eso también le estamos queriendo llegar a no hemos dado todavía con las personas, tanto acá como en la provincia, si bien a nivel provincial el acceso a la justicia se ha habilitado en medios, tanto telefónicos, correos electrónicos, para poder hacer la denuncia. Acá, por ejemplo, en Zapala en particular, queremos poder contar con la buena voluntad por parte de la justicia para poder atender la situación. No esperar a, por ejemplo, que sucedan las cosas para actuar luego. Nosotros pretendemos que hayan mecanismos de prevención para evitar justamente que mañana tengamos pasar por ese mal rato. Entonces, para eso debería haber, nosotros proponemos, debería haber, así sea, un correo electrónico desde donde nosotros poder derivar la denuncia, ya que por cuestiones de la pandemia y demás nos podemos estar yendo y viniendo constantemente a las oficinas, pero bueno, para eso es que también se requiere de voluntad, y habiendo voluntad se puede llegar a lograr que los conflictos sean menores en el tiempo. La verdad que es una situación que indigna. Uno no alquila, pero cuando lee esas publicaciones y esos ofrecimientos de servicios y de pronto te encontrás con esa descripción, indigna. La verdad que yo lo lamento por aquellas familias que tienen que pasar por esta situación y que necesitan una vivienda urgente, ¿no? Así que bueno, ojalá que de a poco, pero con mucho esfuerzo se pueda ir resolviendo toda esta situación. Un mes de marzo que seguramente los va a encontrar con mucha preocupación y mucho trabajo, pero esperemos que se pueda resolver. Ojalá, Dios quiera, ¿no? Y que el gobierno nacional entienda que no están dadas las condiciones para dar de baja un decreto tan importante que vino a hacer ese paraguas para poder pelear lo que fue la situación. Porque es como que recién estamos tratando de salir. Estamos viendo una luz de esperanza ya en el horizonte, pero no está terminada la pandemia, por mucho menos están las condiciones dadas justamente para poder este decreto eliminarlo. Y a la vez pensar que necesitamos un plan de desendeudamiento para este sector en particular, sea la herramienta la disponga el gobierno nacional, el provincial o municipal. Nosotros los motivamos a que piensen y comprendan la situación grave y complicada que está pasando el sector que alquila. Entonces, ojalá que en estos días tomen conciencia y podamos tener buenas noticias para dar, a lo que si no, la preocupación y el conflicto va a ser mayor. Claro. Lo importante es que se dé antes que termine marzo. Dios quiera que sí, y lo importante también es que prevalezca el diálogo. Eso nosotros le damos mucho valor a la palabra en cuanto a poder dialogar, porque es la forma en la que se puede buscar y encontrar ese consenso. Así escuchábamos a Alejandro Lezana, referente de la Federación de Inquilinos Nacionales Zona Centro, hablando sobre este tema
que seguramente muchos zapalinos también están preocupados y bueno, habrá que buscar la manera de resolver esto lo antes posible. Como planteábamos en la nota, quizás hay personas o familias que se atrasaron con el tema de los alquileres, ahora se viene esta negociación entre dueños y los inquilinos, de si están inscriptos o no están inscriptos, qué derecho tienen de exigir sobre los inquilinos, y algo muy importante que nos mencionaba Alejandro y que hay que tenerlo en cuenta es ese porcentaje de aumento en los alquileres que antes se daba en cualquier momento del año, según el contrato, a lo mejor cada 3 meses, a lo mejor cada 6, a lo mejor cada 1 año. Bueno, ahora es solamente cada 1 año, así que los inquilinos también tienen ventajas, así que hay que informarse mucho sobre esta ley y sobre todo lo que va sucediendo, porque acá no siempre pierde el que está alquilando. Siempre y cuando las cosas se lleguen a un diálogo y los propietarios realicen esta actividad en forma legal, obviamente que las cosas son distintas, ¿no? Pero si estamos hablando de alguien que no está inscripto y que está exigiendo cosas que no corresponden, bueno, acá están los derechos de los inquilinos también. Así que son dos partes. Lo importante acá es el diálogo. Lo importante es negociar y llegar a un resultado en buenos términos. Vamos a una segunda y última pausa. Venimos enseguida con más información.